Hoy quiero compartir contigo un tema muy especial y es un tema que nos puede mover y de verdad lo confieso, no es fácil de trabajar y se llama el perdón. A pesar de que lo mencione y diga que no es fácil, puedo decir que tampoco es imposible. Es simplemente saber llevar ese camino para lograr ese maravilloso y hermoso regalo que le podemos dar a otros o nos podemos dar a nosotros mismos y se llama el perdón. Hola, mi nombre es Eduardo Augusto Madero Prieto y estoy aquí nuevamente acompañándote en una nueva cápsula, en un nuevo espacio de aprendizaje, de reflexión de temas tan importantes que generan valor para nuestra vida, para nuestra salud mental, física, emocional y nos permite llegar a ese bienestar que tanto deseamos todos. Cuando hablamos del perdón, podemos definirlos de muchas maneras. Hay una definición desde la psicología social que habla que el perdón tiene 4 componentes que permiten definirlo y permiten medirlo. El primero de ellos es aceptar. Aceptar que hubo una transgresión, que hubo un daño que fue generado. El segundo tiene que ver con ese momento en el que deseamos o rompemos cualquier discurso de venganza, de hacerle daño al otro o de generar una compensación. Eso va disminuyendo o va desapareciendo. El tercero, y ocurre mucho en conflictos pequeños o no tan complejos, y es ese deseo de acercarse a la otra persona, al transgresor, de minimizar ese distanciamiento, de minimizar esa evasión que quizás estoy generando con la otra persona. Y el último tiene que ver con esa parte de manejar diferente los sentimientos y emociones que me generó la otra persona. Es decir, empiezo a disminuir esa rabia, molestia, incomodidad e incluso puedo entrar a entender de manera empática lo que llegó a ser el otro y mirarlo desde otra óptica. Para mí y en la experiencia que he vivido como psicoterapeuta, definitivamente el perdón es una decisión. Yo elijo y yo decido perdonar o no perdonar. Y habrán muchas variables de por medio, pero acá lo importante es la decisión que tomo con relación a ello que quiero hacer. Por otra parte, vamos a mirar qué no es el perdón. Hemos escuchado frases como yo perdono pero no olvido o algo relacionado con la falta de perdón, que es el rencor. Y es me estoy tomando un veneno para que se muera otra persona y me estoy llenando de motivos y demás. ¿Qué no es el perdón? El perdón no necesariamente es, eh, digamos, lo que llegar a ese punto de aceptar libremente y aceptar lo que sucedió sin ninguna discusión, sin ningún análisis, sin ninguna profundidad. Eso no es perdonar. ¿Qué no es el perdón? Hablar de vulnerabilidad. ¿Sí? Creemos y empezamos a analizar y a conectar el término perdón con ser débil, con ser vulnerable. No tiene relación. Esto no hay que empezarlo a combinar. El perdón tiene que ver con otras cosas, pero creer que perdonar es sinónimo de vulnerabilidad, de debilidad, estoy generando una confusión. ¿Qué no es perdonar? Hacer como que las cosas no pasaron, ignorarlas e incluso, me atrevería yo a decirlo, es hacer habitual quizás el permitir que nos maltraten, que nos transgredan, que nos hagan daño. Y pues genero ese paradigma con relación al perdón diciendo, no, yo perdono, y yo perdono, y yo perdono, pero ¿dónde está mi capacidad para poner límites? Para decir basta, para decir no me siento cómodo con esto, no me gusta lo que está ocurriendo. Entonces no hay que generar esos paradigmas con relación al perdón. Cuando hablamos de perdonar, hablamos de una serie de beneficios que nos trae el perdón a nuestra vida. ¿Y cuáles son esos beneficios? Vamos a empezar desde la parte mental, lo que genera en mi cabeza, en mis pensamientos, en mi forma de ver las cosas. Eso trae un beneficio.
porque voy a poder gestionar adecuadamente mis pensamientos. No voy a vivir con esos pensamientos que me están allá rumiando y haciendo eco y ruido en la cabeza constantemente con relación a la historia de la transgresión, de la persona que me hizo daño, de lo que me generó. Allí empiezo a generar unos pensamientos totalmente diferentes y más favorables para mí. Otro elemento, otro beneficio del perdón es en la parte de nuestra salud física. Minimizamos riesgos de problemas cardíacos, nuestro sistema inmune es más fuerte, minimizamos algún riesgo con relación a la presión arterial, inclusive todo lo que tiene que ver con problemas estomacales, con problemas gastritis, colon irritable, que son formas en que el cuerpo empieza a somatizar esas emociones que estoy manejando de pronto de manera equivocada. Y a nivel relacional, pues me va a traer grandes beneficios porque voy a romper con ciertos discursos, desconfianzas, miedos, temores que puedan existir a la hora de relacionarme, a la hora de mantener una relación o de abrir otras nuevas. Y por último, podríamos hablar que esto nos ayuda de alguna manera también desde la parte espiritual. Esa autoconciencia, ese sentirme bien conmigo mismo, con mi propio ser, con esa parte que trasciende mis propios pensamientos, que trasciende mi propia estructura física, para los que sean creyentes y conecten con esta área de su vida. Ahora miremos una relación que existe entre el perdón y el rencor. El rencor es de alguna manera vivir enraizado en una permanente sintonía con esos sentimientos, emociones que me quitan la paz. Permanezco rumiando estos pensamientos, los hago presentes en mi vida, los hago parte de mi constante día a día y eso genera que se activen ciertas emociones, ciertos sentimientos y genera en mí que viva en ese malestar. Y esos pensamientos también me llevan a estar desconfiando, a estar criticando, a estar enjuiciando o dando ciertas declaraciones muy duras con relación a algo o a alguien. Y ese rencor se vuelve algo que permanece de manera indefinida como parte de nuestro ser. Y al ser algo que nos quita la paz, pues revisemos qué tanto me siento feliz con eso en mi vida. Qué tanto me siento tranquilo sintiendo como esos pensamientos allí entrometidos en mis diferentes áreas de la vida. Por eso el rencor simplemente nos permite es revisar cómo estoy gestionando, es una alerta, es un termómetro, cómo estoy manejando el perdón y la capacidad de soltar, de alivianar, de darle un giro a esas experiencias que hemos vivido. Otro elemento acá importante tiene que ver con el perdón y el miedo. Hay una conexión bien interesante con esta emoción del miedo y se relaciona, por ejemplo, con en la experiencia que viví, hubo un dolor, hubo una frustración, no se cumplieron algunas expectativas, no se dio lo que yo esperaba. Y esa experiencia empieza a marcar lo futuro, lo que puede suceder más adelante. Al suceder esto, al ocurrir esta situación, pues cuando llegue una persona a mi vida, cuando llegue una nueva pareja, cuando esté con un familiar, con una posible nueva amistad, en fin, pues voy a estar con cierta resistencia, con cierta desconfianza, con cierto temor a que esa situación se repita y se vuelvan a activar esas emociones que no fueron tan bonitas en ese momento de la crisis o de la transgresión. Aquí el miedo entra a jugar un papel bien interesante porque el miedo lo que hace muchas veces es paralizarnos o evitar que enfrentemos cosas que son posiblemente valiosas para nosotros, pero desde esa barrera preferimos quedarnos quietos o evitarlo. Entonces esa conexión entre ese miedo y el perdón pues nos va a permitir hacer conciencia y abrir una posibilidad. El hecho de que alguien me haya hecho daño, alguien me haya fallado, no quiere decir que siempre va a ocurrir lo mismo. El hecho de que una pareja me haya sido infiel o me haya hecho daño, no quiere decir que las futuras relaciones también lo van a hacer.
Simplemente es empezar a resignificar el observador, la manera en que estoy observando la situación, la experiencia y cómo empiezo a gestionarla. Bien, cuando hablamos del perdón, la pregunta es ¿cómo llego a él? Y como se los decía al inicio, esto es algo que puede ser un tanto difícil. Eso depende de cada uno de nosotros, pero no es imposible. También depende de la situación como tal, la transgresión, el daño que hubo. Porque es muy diferente a una discusión con mi pareja, a una discusión con mi jefe, a una ruptura de una amistad, a una problemática con un ser amado de tu familia, a una crisis mucho más compleja, como un conflicto armado, un abuso o situaciones que marcan de manera importante nuestra historia y nuestro ser. Por ello, la clave exacta, la receta mágica no existe, pero sí existen muchas herramientas y muchas estrategias que van a permitir ir labrando ese camino del perdón. Voy a presentar o compartir con ustedes algunas de ellas. Como les digo, puedes tomar las que te funcionen, las que más te sientas que te llegan y que sean apropiadas para tu historia o la situación que puedas vivir, estés viviendo o hayas vivido. Vamos a empezar con la primera y es reconocer la transgresión, reconocer el daño que se hizo, el daño que hubo. Y ojo, acá tiene que ver tanto si yo fui la víctima, fui el que fui agredido, pero también hay que revisar porque nosotros también lo podemos hacer a otros, hacerle daño, quizás de manera intencional o de manera donde no quise hacerlo y simplemente se generó. Entonces, es ser conscientes de que se dio una situación, pero sobre todo que estoy dispuesto a perdonar, que estoy dispuesto a dar ese paso. Recuerden que perdonar es una decisión, es una decisión. Nosotros elegimos tomarla. Otra forma es identificar el para qué voy a perdonar. ¿A quién voy a perdonar? ¿Y por qué razón voy a perdonar? ¿Cuál es el sentido de ese proceso? Otro elemento que nos va a ayudar es revisar desde una mirada empática y compasiva al otro. A veces el proceso de perdón es duro porque me paro en una posición implacable. Y vuelvo y repito, depende de las circunstancias. Pero hay momentos donde de pronto le damos una trascendencia exagerada a cosas que pueden ser solucionables. Y revisar cosas como, ¿por qué el otro actuó así? Sin justificar, simplemente de manera empática. ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Qué llegó a su vida para que actuara así conmigo? Incluso puedo llegar a reflexionar sobre momentos en los que yo he sido herido y otras personas me han perdonado. ¿Cómo se siente eso? A pesar de que siento esa culpa, ese malestar de haberle hecho daño a alguien que quiero, que es importante, y recibir ese te perdono, está bien, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué no hacerlo con otros? Si otros lo han hecho con nosotros mismos y nos han generado ese bienestar. También es importante acá pararnos en una postura muy responsable, es decir, identificar desde una posición cómo esto me aporta, cómo esto me construye, cómo esta experiencia genera valor en mí, qué aprendí, qué puedo generar en futuras ocasiones donde pueda suceder algo parecido. ¿Cuál es la parte de responsabilidad también en esta transgresión? Y ojo, no estoy diciendo que te culpes, pero revisemos objetivamente, porque a veces tengo que ver mucho con eso. El otro generó una transgresión, pero quizás yo también la provoqué, quizás yo también generé algún contexto, alguna situación para que sucediera. Y es más fácil decir, tú te equivocaste, y no decir, creo que acá los dos cometimos errores. Por eso la postura víctima no funciona en un proceso de perdón. ¿Qué es la postura víctima?
Es sentir que soy la víctima, que soy la persona que sufre, que todos están contra mí, que es algo que siempre se repite en mi vida. Pobrecito yo, la gente es implacable, las personas son malas y todo ese tipo de discursos que lo que hacen es hacerme ver más vulnerable, más susceptible, más predispuesto a cosas malas. Postura responsable: aprendo, reconozco, identifico, observo, construyo, genero posibilidades. Otra herramienta que funciona mucho es observar desde dónde estoy mirando ese proceso de perdón. Si lo voy a hacer desde el querer manipular al otro, el querer cambiar al otro, o desde el entender que el otro es diferente. La zona de preocupación es querer cambiar lo que pasa a mi entorno, alrededor, lo que está fuera de mis manos. El pasado, las personas, el clima, cosas que no puedo cambiar. Allí entra la postura o una visión mucho más desde la influencia, una zona de influencia. Y la zona de influencia me invita a pensar: el otro es así, yo no lo puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer yo con mi propia forma de actuar? Con mis pensamientos, con mis acciones, con mis sentimientos. Es volcar todo hacia mí de alguna manera y decir: ¿qué puedo hacer yo en este momento? Quisiéramos que otras personas hicieran lo que nosotros pensamos, decimos, actuaran de cierta forma, pero no somos quien para ello. Entonces, la postura o la zona de influencia nos invita a mirar las cosas desde lo que está a mi alcance y en mis manos dentro de este proceso para llegar a una solución, a un soltar, a un perdonar, a una reconciliación. Por último, también vamos a mirar que a veces hablamos de reconciliación en el perdón y son dos cosas que no necesariamente van de la mano. A veces el perdonar es saber transitar ese ciclo, esa relación, esa conexión con la otra persona a pesar de esa situación crítica que se vivió. Pero no necesariamente lo hago para que esa persona se quede en mi vida. No necesariamente lo hago para que mantenga esa amistad o esa relación. A veces se da y es muy sano y genera muchas posibilidades en la construcción de relaciones interpersonales. Pero en otros momentos es preferible decir: perdono, suelto, resignifico esta historia, me aliviano de esto realmente a conciencia y prefiero que ya tú sigas por tu rumbo y yo por el mío, pero con total tranquilidad y realmente siendo honestos con nosotros mismos. Hay otra herramienta maravillosa y es cuando podemos levantar la mano y pedir apoyo. Eso es algo que a algunas personas les puede costar. Y cuando digo pedir apoyo es quizás involucrarte en un grupo donde puedas trabajar y transitar el perdón, el que te ayuden a resignificar esa historia, o procesos con profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, o de pronto un consejero, o en tu creencia un sacerdote, un pastor, un coach, independientemente de quien tú elijas. Pero muchas veces las personas que estamos entrenadas para ello, te podemos acompañar en ese camino para que llegues a perdonar a ese otro. Y también para que puedas aprender a perdonarte, que es otro camino bien interesante. Es empezar a revisarte y decir: si yo fui el que fallé, ¿cómo me puedo perdonar? Un elemento que trabajo constantemente en consultas y en procesos psicoterapéuticos es resignificar la palabra culpa. Yo tuve la culpa en mi ruptura amorosa, yo tuve la culpa en mi divorcio, yo tuve la culpa en que mi hijo se haya involucrado en el consumo de sustancias psicoactivas, yo tengo la culpa de haber perdido ese trabajo, yo tuve la culpa de que mis hijos se porten mal, yo tengo la culpa, y empieza un proceso tan duro hacia ti mismo. Si nos damos duro, nos miramos con una medida tan fuerte, y nos damos palo literalmente, y es ahí donde también hay un proceso de perdón bien interesante y es donde vamos a fortalecer la autoestima, el autoconcepto, la autoeficacia, el amor propio y todo eso que conlleva a mirarte a ti mismo con compasión, con total respeto, con total consideración.
Entonces es un camino que va en dos direcciones, perdonar a otros y perdonarme a mí mismo dependiendo de las circunstancias y experiencias que he vivido. Esta es la reflexión que quiero dejarte y dejarte una invitación también maravillosa con relación al perdón. Hay una película muy linda que hace unos años salió en cartelera y creo que ha sido muy sonada y se llama La cabaña. Esta película realmente nos hace un recorrido por ese camino de llegar al perdón. Y es una película que realmente mueve la fibra y cuando tú la ves te llena de reflexiones, de pensamientos, de emociones que te invitan a reflexionar, a pensar si esto es posible en esta historia, ¿por qué no poderlo llevar a mi vida real, a mis situaciones reales, a las diferentes dificultades que haya tenido con otros? Recuerden, es un camino y esa es la última recomendación que te quiero dejar. Es date la oportunidad de entender que el perdón es un camino que requiere un paso a paso. Requiere un nivel de conciencia, requiere un nivel de madurez, requiere un nivel de atención y de trabajo en ese camino. Cada ser humano lo maneja diferente, cada ser humano lo observa diferente. Lo importante es que te des ese regalo y ese permiso de hacerlo a conciencia, siempre buscando primero tu bien, tu beneficio, tu tranquilidad y posteriormente lo que puedas generar de igual manera hacia otros para llegar a ese ganar-ganar. Esta es la invitación que tenemos o que tengo para ti el día de hoy. Me encanta nuevamente acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje y vamos a seguir acá transitando en nuevas formas de ver el mundo, nuevos saltos de conciencia y nuevas temáticas que son valiosas para todos. Que tengan un maravilloso día.